Buen día, mis queridos estudiantes. Espero que estén con mucho ánimo el día de hoy. Bienvenidos a una clase más de su asignatura Matemática en nuestro liceo Gloria María Calcaño. Como de costumbre, para mí es un placer que ustedes estén aquí conmigo y vamos a comenzar nuestra clase del día. Aquí tenemos la clase del día de hoy ya proyectada. Vamos entonces a darle continuidad a lo que tenemos preparado para ustedes. Espero que ustedes estén asegurados en su casa, así que vamos a comenzar con lo primerito que les traje para el día de hoy, que es nuestra frase reflexiva. Recordando que hoy estamos a 26 del mes 4 del año 2021. Dice nuestra frase: incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar. Esta frase fue escrita por el científico e inventor Stephen Hawking. Entonces, para ustedes, necesito que vayan y me comenten en el grupo de WhatsApp lo que han entendido en la frase del día de hoy. Continuamos. Para el día de hoy tenemos los siguientes indicadores de logros. El primero, identifica definición de la elipse. Número 2, reconoce ecuaciones de la elipse. Número 3, nombra los elementos de la elipse haciendo uso de su gráfica. Les recuerdo que nosotros estamos trabajando el tema de las cónicas, que se encuentra en su cuadernillo número 2. Ya vamos a introducir lo que es la tercera elipse, la tercera cónica, la cual es la elipse. Ya nosotros hemos visto lo que es la circunferencia y la parábola. Las analizamos con todas sus ecuaciones. Pues para el caso de la elipse, pues vamos a hacer algo similar a lo que vimos con las dos anteriores. Continuamos. Ustedes ya han tenido por ahí marcado una serie de ejercicios y también una investigación por ahí pequeña y breve acerca de las definiciones de cada una de las cónicas y cada una de sus partes, para poder así entonces ustedes conocerlas y de igual forma pues trabajarlas. Para mi parte, de mi parte, yo traje una definición breve de lo que es la elipse y también vamos a estar viendo un breve repaso de lo que son los elementos y las utilidades que tiene la misma. Dice la definición: la elipse es el conjunto de todos los puntos del plano XY cuya suma de distancia entre dos puntos fijos F y F' es una constante. O sea que esos puntos fijos siempre van a tener un mismo valor respecto a la distancia. Esa distancia que se ubiquen en esa elipse van a tener el mismo valor. Dice, los puntos fijos son llamados focos de la elipse. O sea, toda la suma de las distancias entre esos dos puntos siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. Es lo que quiere decir nuestra definición. Continuamos y vamos a hablar un poco acerca de los elementos de la elipse. Miren aquí donde la tenemos previamente confeccionada. Dice, los focos, miren ahí, donde tenemos F1 y F2, eso significa focos, están señalados con la letra F y F'. En este caso nosotros tenemos F1, F2, pero sería a lo que se refiere el enunciado. Dice, la recta que pasa por los focos se denomina eje mayor. O sea, que nosotros vamos a tener esta gráfica donde se ubiquen los focos, siempre se le va a denominar eje mayor. Por ejemplo, en el caso que tenemos aquí, el eje mayor vendría siendo el eje de las X. Vamos a tener elipses con ejes mayores en el eje de las X, pero también vamos a tener elipses con ejes mayores en el eje de la Y. Eso va a depender de unas cuantas condiciones que ahorita más adelante vamos a ver. Dice, el punto medio del segmento de recta que une los focos es el centro de la elipse. O sea, el centro, el punto medio, miren acá, el punto medio está en medio de los focos, se le denomina centro. Aquí vamos a tener, como en el caso anterior, en los casos anteriores, centro 0,0, que es el caso que estamos viendo ahí en pantalla, o centros H, K.
cada uno de los cuales va a arrojar un tipo de ecuación para poder analizarse y un tipo de gráfica entonces, que eso también lo vamos a ver más adelante. Pasa algo similar con la parábola. En la parábola recuerden que nosotros teníamos dos tipos de ecuaciones, uno para el centro, para el vértice, perdón, 0,0 y otro para el vértice h,k, pero que esas dos subdivisiones se subdividían cada una en dos más. O sea, ya cuando tendríamos una gráfica de manera horizontal y una de manera vertical. Si habría en X o si habría en Y. Ya eso ustedes lo vieron y de seguro ya son más expertos que yo a la hora de trabajar con la parábola. Aquí en la elipse pasa algo similar. Nosotros vamos a tener dos ecuaciones. Vamos a tener una en centro 0,0, otra en centro h,k, pero que ambas se van a subdividir dependiendo en qué ejes ellas vayan a caer. Chévere. Por lo tanto, van a ser cuatro ecuaciones. Entonces, la recta que pasa por el centro y es perpendicular al eje mayor es el eje menor. Mírenlo aquí. Se refiere a este eje que tenemos aquí. Si el eje X en este caso es el eje mayor, de inmediato se interpreta, miren, que ese que es perpendicular al eje mayor pues debe de ser el eje menor. En este caso es el eje Y. Dice, los puntos de interconexión de la elipse con el eje mayor son los vértices B, B'. En este caso, en esta gráfica tenemos B1, B2. Miren, por donde pasa, miren, esa intersección acá de la elipse con el eje mayor, a eso se le denomina vértices. Dice, los puntos de intersección de la elipse con el eje menor son los vértices representados con la letra B y B'. En este caso no lo tiene identificado en esta gráfica, pero estos están aquí. Nosotros lo vamos a ver cuando estemos calculando, lo vamos a ver. Ahí habría uno, sería B, y aquí sería B'. Esos serían los vértices representados con la letra B y B'. Dice, la distancia del vértice B al B' es la longitud del eje mayor. O sea, desde aquí, desde B1 hasta B2, eso sería la longitud del eje mayor, que eso también lo vamos a calcular. La distancia del vértice B al B' es la longitud del eje menor, que entonces sería desde aquí hasta acá. Eso sería entonces la longitud del eje menor. La elipse es simétrica con respecto de sus ejes mayor y menor y simétrica con respecto a su centro. Les recuerdo que todas estas informaciones están ya previamente establecidas en su cuadernillo. Desde la página 169 en adelante, por ahí hay que hablar. Utilidades. ¿Cuáles son las utilidades de nosotros conocer o tener un conocimiento acerca de la elipse? Dentro de esas utilidades está en las matrices y moldes para dar forma. Esto se utiliza en mecánica. Que me vayan a estudiar ingeniería mecánica, quizás lo vean en algún tiempo. Como modeladores de trayectorias para estudios científicos como la trayectoria del átomo o sistemas solares. Yo siempre les recuerdo que los movimientos solares, o sea, de los planetas, todos estos asteroides, todos estos movimientos hacen referencia a lo que son las formas. Para la arquitectura y las construcciones, ustedes vieron al principio de las presentaciones, vieron algunas figuras que hacían alusiones, o más bien en construcciones que hacían alusión a lo que eran las cónicas. No sé si se dieron cuenta, pero están ahí de manera intencional. Dice, para la generación de piscinas, tanques de agua y recipientes para almacenar sustancias. También hay piscinas, yo he visto piscinas que tienen esa forma. Se utiliza muchísimo en la arquitectura. Vamos a hablar un poco entonces de las ecuaciones. Ya las ecuaciones yo le había dicho cómo serían, pero aquí la detalle. Miren aquí donde me habla, ecuación de la elipse con eje mayor a lo largo del eje X con centro en el origen, que es el centro 0,0. Esta fue la que nosotros vimos en la gráfica que acabamos de explicar. La otra, que también es con centro 0,0, pero ¿qué pasa? Que el eje mayor es el eje Y. Miren en esta, vamos
vamos a tener el eje X como eje mayor, por lo tanto el eje Y va a ser el eje menor. Aquí el eje Y va a ser el eje mayor y el eje X va a ser el eje menor. Miren, esa conforma lo que son las ecuaciones de la hélice, pero con un centro 0,0. Entonces, para las ecuaciones que conforman la hélice con centro h, k, tenemos la ecuación con un eje mayor, el eje X como eje mayor. Se le denomina también centro fuera del origen o centro h, k. Y también tenemos entonces donde el eje mayor en vez de ser X va a ser Y. Recuerden, si el eje mayor es X, entonces el eje menor es Y. Si el eje mayor es Y, entonces el eje menor es X. Y estas dos conforman lo que son las ecuaciones de la hélice con centro h, k o fuera del origen. Nosotros vamos a estar viendo algunas de ellas. Dentro de la primera que vamos a ver, les recuerdo que todo esto está resumido en su cuadernillo. Su cuadernillo tiene estas tablas, yo las saqué de ahí directamente, ni más ni menos, ahí están igualitas. La primera ecuación que nosotros vamos a ver es cuando el valor A sea mayor que B. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo nos damos cuenta? Pues aquí debajo de la ecuación nosotros vamos a tener la siguiente ecuación: x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Eso va a ser igual a 1. ¿Qué nosotros vamos a hacer con estos valores? Cuando tenemos a cuadrado mayor que b cuadrado, eso por consiguiente nos va a dar como resultado que a va a ser mayor. Cuando tengamos el valor lineal de a va a ser mayor que b. Por eso ya podríamos entonces concluir qué va a pasar con esa ecuación. Y lo que va a pasar con esa ecuación está resumido en la tabla número 1 de su cuadernillo. Lo primero que se encuentra o lo que se detalla serían los vértices. Los vértices aquí en la tabla. Aquí tenemos el vértice del eje mayor, que va a ser v a, 0 y v' menos a, 0. El vértice del eje menor, que va a ser b, 0, b y b', 0, menos b. A esto me estoy refiriendo, miren aquí, b1 primero, los vértices del eje mayor, b1, b2. Y los vértices del eje menor, que van a ser aquí, b1, b2 se le podría decir. Los focos van a ser entonces en este caso f, c, 0 y f' menos c, 0. Los focos, miren aquí, f1, f2. Vamos a tener una longitud del eje mayor que va a ser 2 veces a, la longitud del eje menor que va a ser 2 veces b y la relación fundamental que va a ser c cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado. Ahí tenemos entonces los elementos de la ecuación y directamente con la ecuación se calculan lo que son los elementos primordiales para nosotros poder graficar lo que es nuestra elipse, en este caso con un centro 0,0 y con un eje mayor en el eje X, el eje mayor. Vamos entonces, déjenlo ahí donde dice, en la página 168, ahorita dije 169, pero es en la 168, así que ténganlo pendiente. Página 168 de su libro. El primer ejercicio también está resuelto en su libro. Esta vez el ministerio mandó el cuadernillo, en este caso el ejercicio totalmente resuelto y con muy buen detalle. Encontré una que otra área de mejora que se la voy entonces a estar explicando ahorita. Son pequeñeces, pero que a ustedes se les podía complicar si lo ven de esa manera. El ejercicio dice: determine los elementos y grafique la siguiente elipse. Miren aquí la tenemos: x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. Identificando de una vez y comparando con la ecuación que ya nosotros vimos anteriormente, sabemos que aquí lo que tenemos es x cuadrado sobre a cuadrado. ¿Quién sería a cuadrado? Tenemos y cuadrado sobre b cuadrado. ¿Quién sería b cuadrado? 16. Eso igualado a 1. Ambas están igualadas a 1 y si se dan cuenta tienen la misma configuración. Entonces vamos por lo correcto.
Vamos entonces a ver qué nos dice. Si se dan cuenta, miren, trasladé la ecuación aquí y también la tabla para que ustedes vayan viendo lo que se va a ir realizando, para que lo vayan observando directamente de la tabla. Y además que el ejercicio también le pide de que observen las tablas cuando ustedes lo estén realizando, porque ahí está resumido todo. Entonces, si ustedes lo tienen resumido todo, pues es simplemente ir sustituyendo los valores y haciendo los cálculos pertinentes para poder obtenerlos. Lo primero que debemos hacer es determinar los valores de A, B y C. Vamos a determinar eso. Para esto debemos comparar la ecuación dada con la ecuación canónica de la elipse, la cual la hemos colocado justo al lado. Esta es la que tenemos que resolver y esta es la ecuación canónica. Dice, note usted que la variable A está debajo de X. Eso es cierto. ¿Por qué yo sé que la variable A está debajo de X? Porque, miren ahí donde la tenemos, y A es mayor en este caso. Dice, en la ecuación canónica, por lo que A cuadrado, simplemente lo que tenemos que hacer es igualarlo. A cuadrado lo tengo aquí debajo, entonces igual a 25. A cuadrado igual a 25. ¿Para qué yo lo voy a igualar? Recuerden que aquí me dicen que yo tengo que obtener los valores de A, de B y de C. ¿Cómo voy a tener el valor de A igualando esto? Bueno, voy a aplicar propiedades y en este caso voy a aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación para poder obtener el valor lineal de A. Aplico la raíz cuadrada de este lado. Aquí, como lo voy a utilizar tanto en positivo como en negativo, más menos. Y aplico también la raíz cuadrada. Ya apliqué la raíz cuadrada de este lado. Cuadrado, un cuadrado sería eliminado, se cancela. Y por lo tanto va a tener que A va a ser igual a la raíz más menos la raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25 pues es 5. Ya tengo el valor de A. Dice, con este valor podemos obtener los vértices del eje mayor usando la tabla 1. Vamos a la tabla 1. Vértices del eje mayor. Pero miren, el vértice es A, 0 y B' es V, A, 0 y V' menos A, 0. Entonces, ya yo tengo los valores de A. Por lo tanto, simplemente lo que tengo es que tomar en cuenta mi configuración, podríamos decir, y directamente ir sustituyendo. Si ya tengo A, 0, ya yo sé que A, el valor positivo, 5. El valor positivo de A, 5,0. Y para V' tengo el valor negativo de A, 0. El valor negativo de A, 0. Entonces ya simplemente sustituyo el valor negativo de A, entonces menos 5,0. Esto siempre va a ser así. Cuando tengan un tipo de esta ecuación, cuando ustedes consigan A, al final A se va a utilizar tanto positivo como negativo. Porque ustedes vieron que la gráfica pasa tanto por un lado negativo como por un lado positivo en cuanto a los vértices. Se tiene que tomar en cuenta esa parte. Continuamos. Note usted que la variable B está debajo de Y en la ecuación canónica, por lo que, mírenlo aquí, Y cuadrado entre B cuadrado. Miren aquí donde está, que sería entonces 16. ¿Qué vamos a hacer nosotros para encontrar el valor de B? Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a igualar B cuadrado igual a 16. Aplicamos lo mismo que aplicamos con A. Raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Aquí también va a ser un valor positivo. Si apliqué raíz cuadrada de este lado, me queda simplemente B. Y de este lado entonces me va a quedar la raíz cuadrada de 16 más menos la raíz cuadrada de 16, que sería 4. Que la raíz cuadrada de 16 es 4. También un valor positivo y un valor negativo. En ambos extremos, positivos y negativos, 4. Miren aquí entonces donde yo voy a utilizar los valores tanto positivo o negativo de B para poder encontrar los vértices del eje menor. El vértice del eje menor es 0,B. Por lo tanto, sustituyendo, ya como yo sé que B me dio 4, B menor, yo voy a simplemente sustituir 0,4. Y vamos a sustituir a B'. B' es 0, menos B. Entonces va a ser 0, menos 4. Miren qué sencillo, esto es súper fácil. Para calcular los focos necesitamos usar la relación fundamental, la cual relaciona los elementos A, B y C.
Vamos a utilizar eso. Vamos a decir c cuadrado va a ser igual a cuadrado menos b cuadrado. Pero ya yo tengo los valores de a cuadrado y los valores de b cuadrado. Para yo tener a c cuadrado simplemente voy a sustituir a cuadrado 25, b cuadrado 16. Si hago esa operación, pues esto me da como resultado 9. Ya tengo el valor de c cuadrado, pero yo necesito para los el valor de c. Si nos damos cuenta aquí, yo necesito c negativo. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo mismo que apliqué para encontrar tanto a A como a B. Entonces vamos a aplicar la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación y recordando que a la hora de yo obtener aquí la raíz cuadrada yo voy a tener valores extremos, tanto en positivo como en negativo. Raíz cuadrada de 9, raíz cuadrada de c cuadrado. La raíz cuadrada de c cuadrado me da c y la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Tengo valores extremos, más menos 3. Vamos entonces a calcular los focos o a representarlos numéricamente. El foco, uno de ellos va a ser c,0, sustituyendo entonces c valor positivo 3,0. Miren, c,0, c,0, 3,0. ¿Por qué? Porque se me dio 3 positivo. Pero también yo tengo un 3 negativo. ¿Qué voy a hacer con él? En el foco primo voy a tener menos c,0. Entonces voy a sustituir por el valor de c negativo, menos 3,0. Ya tengo dos focos. Continuamos con el próximo paso. El siguiente paso sería calcular la longitud de los ejes según la tabla 1. Miren aquí la longitud de los ejes. Tengo longitud del eje mayor, longitud del eje menor y la relación fundamental que ya la acabamos de realizar. Entonces, las longitudes. Vamos con la longitud. La longitud del eje mayor me dice que es 2 veces A, pero yo sé que A es 5, por lo tanto es 2 veces 5. 2 veces 5 es igual a 10. 10 unidades. Ya tengo esa parte. La longitud del eje menor es 2 veces B, por lo tanto es 2 veces 4, porque B me dio 4. Eso es igual a 8 unidades. Ya, ¿qué me queda? Simplemente me queda el paso número 2, que es graficamos todos los puntos obtenidos anteriormente en el plano cartesiano utilizando nuestro juego de cartabón. Ustedes pueden utilizar el juego de cartabón o de lo contrario también pueden utilizar lo que es el programa GeoGebra, que nosotros lo hemos utilizado ya bastante y sé que ustedes ya lo saben usar. Miren aquí donde está la gráfica. Esta está hecha ya directamente en el programa GeoGebra. Si ustedes lo quieren hacer a mano, como dice el programa, lo pueden realizar a mano. De lo contrario, y no quieran realizarlo a mano, pues pueden ir directamente al programita y en el programita pues se le va a hacer mucho más sencillo. Ok, tenemos ya el programa abierto. Vamos a digitar la fórmula tal cual nosotros la tenemos en nuestra libreta o si le están viendo desde su libro, de donde ustedes lo tengan, lo van a digitar igualito. Vamos a comenzar con x cuadrado dividido entre 25. Vamos a darle entonces a nuestro signo de más y cuadrado, todo eso dividido entre 16. Vamos a darle al signo de igual para igualar todo eso a la unidad. Eso es muy importante. Tienen que darse cuenta de que la ecuación esté igualada a 1. Si no está igualada a 1, pues entonces ustedes tienen que hacer un artificio matemático para que ella esté igualada a 1. Eso también es muy importante. Ustedes tener. Ya tenemos la ecuación digitada. Como de costumbre, en las demás ecuaciones que nosotros hemos digitado, pues los elementos que calculamos, pues no se identifican todos como nosotros los vemos en los cálculos, sino que nosotros tenemos que ir digitándolos. Por ejemplo, vamos a identificar lo primero que calculamos, que fueron los vértices. Recuerden que teníamos AV
La vamos a digitar así mismo con letras mayúsculas, recuerden. Vamos a decir V igual, abrimos paréntesis y vamos a digitarla, que va a ser, o que es 5,0. Miren ahí, tenemos el primer vértice. Vamos con el segundo, vértice primo. Vamos a ver si podemos digitar, que se digite así mismo igual como lo calculamos. Vértice primo, entonces sería menos 5,0. No me acepta B'. Vamos a decirle B1. Vamos a colocarle un número. B1. Y vamos a digitar entonces menos 5,0. Ok, ese sí me lo acepto. Vamos a seguir digitando. Entonces esos son los vértices del eje mayor. Vamos con los del eje menor, que es B igualado. Vamos a tener entonces 0, paréntesis, 0,4. No lo tengo. Vamos a decir B1 igual, paréntesis, 0,-4. Ok, le doy a enter. Miren ahí donde ya se va visualizando cada uno de los elementos. ¿Qué me hace falta todavía por graficar? Los focos. Vamos con los focos. Vamos a decir F igual, y vamos entonces a decir 3,0. Recuerden que en esta ecuación los focos están en el eje mayor X. Todos siempre van a estar en el eje mayor. Va a depender dónde caiga el eje mayor. En este caso el eje mayor cae en X. Miren ahí donde está. Tenemos el primer foco, el F0, vamos a decirlo así, porque estamos identificando F y F1. F1 igual a menos 3,0. Ya tengo todos los datos digitados. Mírenlo ahí donde está. Vamos a mover un poco para que ustedes lo puedan visualizar bien. Mírenlo ahí donde están los vértices del eje mayor, los vértices del eje menor y los focos. Ahí tenemos ya nuestra elipse ya realizada. Continuamos con la siguiente ecuación. Vamos a maximizar esto. Ok. La ecuación que vamos a seguir viendo o revisando es la ecuación de la elipse con eje mayor a lo largo del eje X, pero esta vez vamos a tener un centro fuera del origen. Centro H, K. En este caso, esta ecuación está realizada, o tenemos un ejercicio realizado en la página 169. Miren aquí cómo se va a ver esta ecuación. Va a ser X menos H al cuadrado. Todo eso dividido entre A cuadrado más Y menos K al cuadrado. Todo eso dividido entre B cuadrado igualado a 1. Y miren cómo va a quedar la tabla que nosotros vamos a seguir. En este caso tenemos que tomar en cuenta también que A es mayor que B para que se dé el caso de que el eje mayor sea X. Y como ya sabemos que va a tener un centro fuera del origen, aquí están cada una de las condiciones que se dan para nosotros poder analizar cada uno de los elementos. Uno de los elementos que vamos a trabajar son los vértices del eje mayor, los vértices del eje menor, los focos, la longitud del eje mayor, la longitud del eje menor y la relación fundamental. Recuerden que esta relación fundamental es C cuadrado igual a cuadrado menos B cuadrado. Esos son de los pequeños fallos que tiene el cuadernillo, que a la hora de imprimir pues se le fueron esas partes del formato. Los vértices, miren cómo lo vamos a calcular. El vértice mayor va a ser H más A, K, y V' va a ser H menos A, K. B va a ser H, K más B, y B' va a ser H,
K menos B. En los focos vamos a tener F, H más C, K, y F', H menos C, K. La longitud del eje mayor viene siendo 2A, la longitud del eje menor 2PCB. Ya la relación fundamental la vimos. Entonces vamos nosotros, aparte de eso, a observar cómo se ve la gráfica. Miren aquí donde se ve. Si ustedes se dieron cuenta en la gráfica anterior, ese centro que ustedes ven ahí, pues estaba aquí, justo en el origen del plano cartesiano. Esta vez ese centro se traslada para convertirse en un centro H, K. Y ya entonces las consideraciones son un poquito diferentes, porque ya el centro no es 0,0. Entonces hay valores que se deben de tomar en cuenta que en la ecuación anterior no se tomaban. Nosotros vamos a estar viendo esta ecuación que es la x más 4 al cuadrado sobre 25 más y menos 2 al cuadrado sobre 16 igual a 1. Esa ecuación que vamos a resolver es idéntica a esta, a la que vimos anteriormente. X menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Se dice determinen los elementos y grafique la siguiente elipse con centro fuera del origen. Vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Lo primero que debemos hacer es determinar los valores de H, de K, A, B y C. Para esto debemos comparar la ecuación dada con la ecuación canónica de la elipse. Ya eso lo hemos hecho. Miren aquí donde está comparando. La hemos colocado al lado del ejercicio para que pueda observar la comparación de los elementos entre sí. Calculemos los valores H y los valores de K. Miren qué chévere calcular estos valores, ya que en clases anteriores yo le había enseñado a ustedes cómo hacerlo. Entonces el cuadernillo, si no mal recuerdo, no lo tiene realizado así. Él se saltaba este paso que yo siempre daba para que ustedes lo pudieran ver. En este caso, si ustedes se van al cuadernillo, pues ahora ellos incluyeron ese paso que a ellos le hacía falta. Entonces miren aquí donde lo vamos a ir detallando. Vamos a ver menos h, miren aquí, menos h, con la ecuación, miren aquí, 4. Entonces igualamos, menos h igual a 4. Pero nosotros no queremos a menos h, nosotros queremos a h positivo. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por menos 1 a ambos lados de la ecuación para poder tener a h positivo. Menos 1 por menos h, eso me va a dar h, y menos 1 por 4 me va a dar menos 4. Por lo tanto, h va a ser igual a menos 4. Ya tengo h. ¿Qué me hace falta? Me hace falta k. Observo mi ecuación, menos k, miren aquí, la puedo igualar, menos k igual a menos 2, miren, menos k igual a menos 2. Multiplico ambos lados de la ecuación, menos 1 por menos k, que me va a dar k, menos 2 por menos 1, que me va a dar 2. Por lo tanto, k es igual a 2. Ya yo puedo decir que tengo los valores de mi vértice, o más bien, perdón, de mi centro H, por lo tanto, ese centro, si lo resumimos en los valores que hemos obtenido, tenemos menos 4,2. Ya tenemos el centro. Recuerden que ahorita se nos hacía innecesario nosotros calcular un centro porque ya de antemano sabíamos que el centro era 0,0. Pero ahora, como el centro es diferente de 0,0, este paso debe de agregarse. Continuamos. Ya note usted que la variable a está debajo de x menos h en la ecuación del centro h, k. Entonces, vamos a tener que igualar a cuadrado igual a 25. Este paso ya nosotros lo habíamos visto. La raíz cuadrada de a cuadrado, la raíz cuadrada de 25 más menos. Y vamos a tener entonces más menos 5. Esa parte la estoy haciendo un poquito rápido, pero ya ustedes se la saben. Entonces, dice con este valor de a igual a 5, los valores de h igual a menos 4 y de k igual a 2, podemos obtener los vértices del eje mayor sustituyendo los valores según la tabla 2. Miren aquí, vértices del eje mayor, v y v'. Me identifica, me incluye el valor de h, el valor de a y el valor de k, y ya nosotros tenemos esos valores. Vamos a ir sustituyendo entonces. V va a ser h más a, k. Vamos a sustituir los valores. Menos 4, que es h, más 5, que es a, el valor positivo, el lado positivo de a, es extremo positivo, coma k, y k es 2. Vamos a realizar esta operación que tenemos aquí, y decimos menos 4 más 5,
Eso va a ser igual a 1. 1,2. Ya tengo el primer vértice. El segundo vértice es h menos a, k. Entonces vamos a sustituir menos 4, el extremo negativo de a, menos 5, coma 2. Menos 4 menos 5, coma 2. Si realizo la operación que tengo acá, son signos iguales, por lo tanto se van a sumar. Y va a tener menos 5 menos 4, eso va a dar menos 9,2. Ya tengo mi segundo vértice. Ya que tengo mi segundo vértice, nosotros podemos obtener lo que es, dice, la variable b, pero porque está debajo de y menos k en la ecuación. Entonces, ¿cómo vamos a tener la variable b? Vamos entonces a hacer lo mismo que hicimos anteriormente en la ecuación anterior. Igualamos b cuadrado igual a 16. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación y obtenemos los extremos más menos 4. Recuerden de la raíz cuadrada de 16. Aquí, ¿para qué nosotros necesitamos AB? Recuerden que nosotros necesitamos los vértices del eje menor, que me incluye el valor de B. Entonces, si observamos la tabla 2, miren aquí, los vértices del eje menor, vamos a ir sustituyendo en nuestra ecuación. B, h, k más B. Tengo menos 4, 2 más 4. Entonces aquí tengo esta operación, la realizo, 2 más 4 es igual a 6. Entonces B va a ser igual a menos 4,6. Ese es el primer vértice menor. El segundo es h, k menos B. O sea, la parte negativa o el extremo negativo de B. Vamos a sustituir, vamos a tener B' menos 4, 2, que es k, menos 4. Realizo la operación, 2 menos 4, eso me va a dar igual a menos 2. Entonces tengo a B', que es menos 4, menos 2. Calculamos el valor de C con la relación fundamental. Yo tengo el valor de A cuadrado y el valor de B cuadrado. Por lo tanto, con la relación fundamental yo puedo calcular lo que es igual. A cuadrado es igual a 25, recordando, B cuadrado es igual a 16. Entonces, sustituyendo en la fórmula que me dice C cuadrado igual a cuadrado menos B cuadrado, yo voy a tener 25 menos 16, eso va a ser igual a 9. C cuadrado igual a 9. Cuando yo aplico raíz cuadrada, voy a tener entonces, en ambos lados de la ecuación, que C va a ser igual a más menos 3. Recuerden, raíz cuadrada de 9, raíz cuadrada de C cuadrado, que me va a dar C, y raíz cuadrada de 9, que es 3. En extremo positivo y negativo, más menos 3. Ya tengo esa parte. Entonces dice, ahora ya podemos calcular los focos con el valor obtenido de C igual a 3 y los valores de H igual a menos 4 y K igual a 2. Sustituyendo estos valores en las fórmulas que están en la tabla número 2. Los focos vienen aquí. Entonces vamos a ir sustituyendo los valores. Tengo H más C, K. Vamos a ver, menos 4 más 3, 2. Realizo la operación, menos 4 más 3 igual a menos 1, 2. Vamos con el segundo foco. Voy a tener H menos C, K. Voy a tener menos 4, menos 3, 2. Si realizo la operación, menos 4 menos 3 son signos iguales, ambas cantidades, por lo tanto se suman. Y menos 4 menos 3, por lo tanto, va a dar menos 7. Menos 7,2. Ya tengo el segundo foco. Vamos entonces con la otra parte, que es calcular la longitud de los ejes según la tabla 2. Longitud de los ejes. Miren aquí, longitud de eje mayor y longitud de eje menor. Vamos con la longitud del eje mayor. Es 2 veces A igual a 2 por 5, que es 10 unidades. Y 2 veces B, que es el eje menor, que es igual entonces 2 por 4, 8 unidades. Ya simplemente lo que se debe de graficar lo que tenemos ahí. Y miren ahí donde tenemos la gráfica. Miren qué linda se ve la gráfica a partir de los datos ya obtenidos. Nosotros vamos, como de costumbre, vamos a salir de la diapositiva y vamos a graficar en nuestro querido programa GeoGebra. Y ahí entonces vamos a comenzar a digitar nuestra ecuación. Aquí vamos a utilizar los signos, los paréntesis, para poder identificarlo de una manera bien. La primera es x más 4
todo eso elevado al cuadrado, lo elevamos al cuadrado y también lo vamos a dividir entre 25. Ya tengo entonces esa parte digitada. Continuamos con la siguiente parte. Vamos a abrir paréntesis y vamos a decir y menos 2. Y menos 2. Tengan mucho cuidado a la hora de digitar la ecuación, porque si se le va alguno de los datos que ustedes están digitando y no lo realizan de manera correcta, pues pueden tener errores a la hora de obtener la gráfica. Y eso no puede que suceda, ¿verdad que no? Entonces esto lo vamos a igualar a 1. Miren aquí donde apareció. Mírenlo aquí. En ningún momento pueden decir no me sale o el programa tiene un error. Realmente si no les sale es porque algo ustedes están haciendo mal, que el programa no lo entiende. Ustedes ven que algunas veces si yo digito algo que él no lo entiende, pues él no te lo acepta. Y si no te lo acepta, pues no hay para nadie. Vamos a identificar algo que nosotros no identificamos en la otra, que fue el centro, que ya básicamente se sobreentendía dónde estaba el centro. Pero en este caso sí vamos a ver dónde está nuestro centro. Es lo primero que vamos a digitar. C, vamos a llamarle C mayúscula, y vamos a decir que ese centro está en menos 4,2, que fueron los valores que nosotros obtuvimos a la hora de nosotros identificar dónde quedaba el centro de nuestra elipse. Ahí está nuestro centro. Vamos a seguir identificando valores. Dentro de esos están los vértices. Vamos con V. Vamos con los mayores. V, que va a ser 1,2. 1,2. Mírenlo ahí donde lo tengo. Ese es el primero. Y vamos con el segundo. Igual. Vamos a decir que eso es menos 9,2. Mírenlo ahí donde lo tengo. Ya tengo los vértices en el eje mayor. Vamos con los vértices en el eje menor. Los vértices en el eje menor vamos a llamarle P mayúscula. Vamos a decir igual. Vamos a decir entonces que eso es menos 4,6. Menos 4,6. Y vamos con el siguiente vértice. Vamos a llamarle B1. Vamos a igualarlo. Abrir paréntesis y vamos a digitar entonces menos 4, menos 2. Ya tengo entonces nuestros vértices. ¿Qué nos hace falta? Los focos. Vamos a digitar los focos. Vamos a decir F mayúscula y vamos a decir menos 1,2, que fue lo que nosotros obtuvimos a la hora de calcularlos. Tenemos el primero y vamos con el segundo. Igual a menos 7, menos 7. Ya tengo todos los datos obtenidos, ya lo tengo todos. Y ahí miren cómo se ve mi gráfica. Oh, wow. Miren cómo se ve mi gráfica. Miren qué linda. Ahí está la gráfica ya realizada. Vamos a minimizar aquí. Y ya viendo cómo se observa la gráfica, vamos a continuar con el desarrollo de las diapositivas. Otras ecuaciones que nosotros tenemos en el cuadernillo son las ecuaciones donde el eje mayor, en vez de ser X, es todo a lo largo del eje Y. Vamos a tener tanto una ecuación en el origen con esta condición, pero también vamos a tener una ecuación fuera del origen con la misma condición. O sea, siempre que tomando en cuenta de que en este caso el eje Y va a ser el eje mayor. Entonces miren aquí donde tenemos la tabla resumida. Tenemos el eje mayor, miren aquí cómo se va a obtener, 0,A, y el otro vértice, perdón, el vértice mayor 0,A y el otro vértice mayor, el segundo, 0, menos A.
Para los vértices del eje menor vamos a tener B,0 y B' menos B,0. El foco va a ser 0,C y F' o el foco primo 0, menos C. La longitud del eje mayor y del eje menor, miren cómo se obtiene, 2 veces A, 2 veces B, y la relación fundamental, miren aquí donde está. Dice, como podrá observar, los focos se encuentran en el eje Y, en donde también se encuentran los vértices del eje mayor V, y los vértices del eje menor B están en el eje X. La elipse se hace más larga a lo largo del eje Y. A diferencia de la otra, se hacía más larga en el eje X. Aquí miren, se hace más larga en el eje Y. Esa es la ecuación que se debe de utilizar y estos son los parámetros que se deben encontrar y cómo se encuentran a la hora de tener una ecuación de este tipo. Entonces vamos con la siguiente. La siguiente es con centro H, K, pero donde el eje mayor es Y también. Miren cómo se encuentran los vértices. El vértice del eje mayor es H, K más A, y vértice primo H, K menos B. Los vértices menores B, H más B, K, y B', H menos B, K. Los focos se van a obtener H, K más C y F', H, K menos C. La longitud del eje mayor, 2 veces A, el eje menor, la longitud 2 veces B, y la relación fundamental C cuadrado igual a A cuadrado menos B cuadrado. Recuerden que para obtener tanto a A como a B, pues simplemente tienen que igualar los valores, y ahí ustedes lo van a obtener. En el libro ustedes tienen otro error que dice x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Para esta ocasión, para este tipo de ecuación, no es como la que vimos en el eje X, que aquí tenemos a cuadrado y aquí tenemos a b cuadrado. Es lo contrario. B cuadrado va debajo de x menos h cuadrado y a cuadrado va debajo de y menos k al cuadrado. Así como yo lo corregí ahí, así es que se identifica la ecuación que corresponde a la tabla número 4. No se confunda, a la tabla número 4. Así es como se ve la gráfica a la hora de ustedes digitarlas. Dice que es el número que se tiene al dividir el valor de C entre el valor de la elipse dada, que es en el caso de la excentricidad que le están hablando ahí. Esa parte yo no le voy a profundizar mucho. Aquí es como se ve la gráfica ya directamente. Ahí le hace una comparación con cada una de las ecuaciones, tanto la que tiene como eje mayor a X como tiene a eje mayor a Y. ¿Qué relación tienen ellas dos? Ahí se la relaciona. Esa parte yo se la puedo dejar a ustedes para que la visualicen ya directamente en su cuadernillo. ¿Qué va a pasar con estas dos últimas que hemos visto? El cuadernillo manda a que ustedes no realicen una similar a la que nosotros acabamos de resolver, sino que ustedes realicen dos similares a estas que yo le acabo de mostrar de una. Entonces, dice que con la ayuda de su maestro, pues ustedes lo van a hacer. Entonces, ya con la explicación que ustedes dieron, con las que abren en el eje X, con el eje mayor en X, vamos entonces con esa explicación, ustedes poder realizar estas, pero no que abran en el eje mayor X, estas abren o van a abrir en el eje mayor Y. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando de lo siguiente. Déjenme ir aquí. Le estoy hablando de esto. En su página 171 ustedes tienen la siguiente ecuación. Dada la ecuación de la elipse con eje mayor paralelo al eje Y. Miren, tenemos, no se confundan aquí por la flechita, eso es x cuadrado entre 9. Y aquí es y cuadrado entre 25. Dice x cuadrado entre 9 más y cuadrado entre 25. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí? Que ustedes van a tener entonces que realizar una gráfica
de la elipse, donde el eje mayor va a ser en el eje Y. Ya nosotros vimos cómo se resuelve en el eje X. Entonces ustedes van a tener que intentar hacerlo, pero ya con estas condiciones, con las condiciones últimas que vimos, las dos últimas que vimos, que no vimos ejercicio. O sea, con la ayuda de tu maestro de matemática y observando la tabla 3, sigue los siguientes pasos. Determinar los valores de A, de B y C, comparando la ecuación dada con la ecuación canónica. Número 2, determina los vértices del eje mayor y del eje menor. 3, determina los focos luego de usar la relación fundamental. 4, traza todos los elementos obtenidos. 5, traza tu gráfica usando un juego de cartabón o en el programa GeoGebra. Ese es el primer ejercicio. Si se dan cuenta, para esta vamos a tener un centro en el origen, pero el eje mayor va a ser en Y. Dice, en la parte B dice, dada la ecuación de la elipse con centro H, K y con eje mayor paralelo al eje Y, miren aquí, X menos 1 elevado al cuadrado, recuerden la flechita es una elevación al cuadrado, un exponente, entre 9 más Y menos 2 elevado al cuadrado entre 25 igual a 1. Con la ayuda de un docente de matemática, o con tu docente de matemática, y observando la tabla número 4, miren ahí, tabla 4, y gráfica, debajo de ella, sigue los siguientes pasos. A, determina los valores de H, de K, de A, de B y de C, comparando la ecuación dada con la ecuación con centro H, K. B, determina el centro H, K, determina los vértices del eje mayor y del eje menor, determina los focos, traza todos los puntos obtenidos anteriormente, traza tu gráfica de la elipse, ya sea usando juego de cartabón o usando el programa GeoGebra. Ahí está la asignación de ustedes. Como ahí lo dice, es con la ayuda del maestro. Si ustedes tienen alguna inquietud con respecto a cómo realizar estos ejercicios, pues simplemente tienen que comunicarse conmigo por WhatsApp en dado caso haya algo que ustedes no entiendan cómo realizarlo, y así entonces las realizaremos o las realizarán ustedes. Ya con la explicación que yo les di con respecto a las que abren en X, creo que podrían guiarse de ahí porque los pasos son iguales, se podría decir. Los pasos que yo seguí a la hora de realizar o que están en el cuadernillo, porque eso está en el cuadernillo tal cual hecho, ustedes lo pueden seguir así mismo y ir mostrándome cómo va su avance. Ustedes lo pueden hacer así. Ustedes hacen, por ejemplo, del apartado A, ustedes hacen el punto 1 y punto 2. No están seguros, me envían lo pueden enviar por WhatsApp y decirme, mire profe, pero directamente por el grupo, mire profe, este ejercicio, cómo lo estoy haciendo, cómo voy, y ahí entonces lo vamos conversando y lo vamos corrigiendo antes de ustedes subirlo incluso a la plataforma. Podría ser, ya de ahí depende de ustedes. Solamente les digo que de manera privada no lo hagan, sino por el grupo de WhatsApp ustedes se comunican y de ahí entonces vamos viendo cómo va el avance de ustedes con respecto a la realización del ejercicio. Es un poquito largo, no es difícil. Si me dicen que es difícil, les voy a decir que es mentira, no es difícil. Largo sí es. Y para más decirle, tienen muchos pasos que seguir, entonces, pero no es imposible. Es algo que si ustedes se guían de todo lo que les especifica el cuadernillo, pues ustedes lo van a hacer sencillo, yo sé que sí. Entonces, hijos míos, déjenme dejar de compartir aquí para poder entonces así despedirme por el día de hoy. Creo que es suficiente. Estoy ya un poquito agotado, hemos tenido 2 clases súper intensas, pero lamentablemente ameritan de que sean así para nosotros poder cumplir con lo que manda el ministerio, con los cuadernillos que ya ustedes tienen en sus manos. Los que no tengan el cuadernillo todavía, por favor búsquenlo, o de lo contrario, si no lo tienen en físico, pues utilícenlo en digital, que yo me encargué, recuerden muy bien, que ustedes tienen desde hace tiempo que me encargué de enviárselo. Para mí, como de costumbre, siempre es un placer estar aquí con ustedes.
Se me cuidan mucho y nos vemos para una próxima.